Bueno, vamos entonces a hacer el trabajo de lo que es la caída libre. Ya vamos como aumentando un poco la dificultad en cuanto a lo que era el movimiento. Ahora, este movimiento de caída libre con el tiro vertical siempre es movimiento rectilíneo uniforme y estamos trabajando en una dimensión. Ya cuando trabajamos con eh, lo que es el movimiento de proyectiles, ya aumentamos un poquito la dificultad y trabajamos en dos dimensiones, ya que tenemos que trabajar tanto el eje X como el eje Y. Es decir, cuando un objeto tiene movimiento tanto de forma vertical como de forma horizontal. Entonces ahí ya vamos a trabajar en dos dimensiones. Así que vamos a trabajar primero con lo que es la caída libre. Recuerden que habíamos dicho en la clase que la caída libre es pues el movimiento que van a ejercer los cuerpos cuando caen a cierta altura. Entonces, lo que está pasando ahí es que la misma Tierra atrae ese cuerpo al centro de la Tierra, ¿verdad? O lo que nosotros llamamos el centro de la gravedad. Entonces, por esa razón es que todos los cuerpos llegan al suelo, todo lo que se lanza de igual manera tiene que caer. Entonces, esto permite que exista una aceleración y esa aceleración se le conoce como la aceleración de caída, que se conoce como la gravedad que comúnmente conocemos. Ahora, la gravedad es un movimiento que ha sido pues trabajado de manera experimental y es así como varía dependiendo la altitud. En algunas partes 9,8, otras partes son 10 metros entre segundo cuadrado, pero establecieron un valor estándar que era de 9,8 metros entre segundo cuadrado y ese es el valor que se utiliza. Aunque hay ejercicios o hay algunos libros de texto que ahí mencionan, ¿verdad? El trabajo de la gravedad va a ser 10 metros entre segundo cuadrado, es decir, aproximan el valor que ya se conoce. Ahora bien, en este caso podrían ustedes tomar dos puntos, cuando un objeto simplemente cae o cuando el objeto o una persona, por ejemplo, o algo, lo lanza hacia arriba y luego cae. Entonces ahí se le conoce como tiro vertical. Tiro vertical porque es necesario una velocidad para que se rompa lo que es la gravedad y que yo lo pueda lanzar. Entonces, cuando yo lo lanzo hacia arriba, yo ejerzo o sea, necesito ejercer una velocidad para que ese cuerpo trate la manera de subir a cierta altura. Va a depender de la fuerza con que yo lo lance para que alcance una altura bastante, bueno, bastante mayor. Entonces, en ese sentido, pues se le conoce como tiro vertical, pero debe de tener un punto. Tiene que subir a cierta altura y luego bajar. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar entonces en esta tarde. Ahora, esto creo que se los había dado, ¿verdad? Solamente vean aquí lo que es las fórmulas. En la primera fórmula nos dice que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Luego tenemos la velocidad media, que es un valor que ya conocíamos, que es la diferencia entre lo que es y entre tiempo. Es decir, aquí cuando se refiere a esto, se refiere a lo que es la velocidad que se va a trabajar en Y. Es decir, cuando está en caída lo que es el objeto, a eso se refiere. Ahora, cuando trabajamos con lo que es la caída libre y tiro vertical, no existe velocidad en X, porque en ese caso sería cero, ya que yo lanzo el objeto y se supone que debe de caer al mismo punto. Es como si usted tirara una pelota y llegara, o sea, usted la lanza y otra vez llega a sus manos. Entonces, cuando usted hace ese, se le conoce como tiro vertical. Entonces, solamente va a haber una velocidad en Y, pero no va a haber velocidad en X. ¿Qué significa eso? De que no es como si usted lo lance, por ejemplo, los futbolistas cuando lanzan la pelota y de un punto caen, es decir, se lanza y va a tener tanto en X como en Y esa velocidad, pero en el caso de caída libre y tiro vertical no va a haber en velocidad en X. Luego tenemos acá otra fórmula para encontrar la altura final, que en este caso sería igual a lo que es la altura inicial más la velocidad inicial en Y
más la velocidad final en y entre 2 por el tiempo. Y luego tenemos nuestra 2, ¿verdad? Que también es para la velocidad, perdón, para la distancia final, pero aquí sí tenemos, vamos a ocupar lo que es la gravedad. Bueno, si ahí simplemente, dependiendo los datos que nosotros tengamos en ejercicio, así van a ser las fórmulas que se utilicen. Entonces, por eso es que hay una variedad de fórmulas. Si usted se fija aquí, no, en la tercera fórmula no hay gravedad, pero en la tercera sí hay gravedad. Y luego tenemos la última fórmula que es para encontrar siempre la velocidad final en y, donde dice que la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 por gravedad con la delta y, es decir, la resta entre las alturas. Entonces, veamos entonces un ejemplo. Bueno, aquí en este caso, permítame, creo que no les puse la indicación del ejercicio, pero lo vamos a trabajar en una pizarra virtual. Ahí se las voy a decir para que ustedes puedan ver cómo se realizan los, los ejercicios trabajándolo con caída libre. En este caso es un tiro vertical, pero para que ustedes lo puedan ver. Solo me voy a pasar a la pizarra, permítanme un segundito. Ya les voy a decir lo que dice el ejercicio para que ustedes puedan ver cómo lo vamos a resolver. Así. Vamos a compartir una pizarra virtual para poderles explicar mejor. Vaya, el ejercicio dice así. Ya les digo, se los voy ya les digo, permítanme. Vaya, el ejercicio dice, permítanme un segundito que se me perdió. Vaya, el ejercicio dice, se lanza un objeto directamente al aire desde el suelo con una velocidad inicial de 30 metros entre segundo. En 3 segundos, el objeto alcanza un punto más alto de la trayectoria y cae al suelo. En 3 segundos, cae al suelo 3 segundos más tarde, chocando contra él a una velocidad de 30 metros entre segundo. Calcular la rapidez promedio del objeto durante el intervalo de 6 segundos y a la velocidad promedio del objeto durante el mismo intervalo. Entonces, ese sería el ejercicio que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. Los datos es como nos va a indicar a nosotros qué fórmula vamos a utilizar. Si ustedes se fijaron, ahí son varias fórmulas que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar qué datos son los que yo tengo y partiendo de ello, yo escojo la fórmula. Ahora bien, los datos van a ser los valores numéricos que aquí, bueno, que me dan. Ahora, decirles, como se los vengo diciendo siempre en las clases, que usted puede ver bien complicado esta información. De hecho, son parte del temario que me piden que yo les ayude a resolver, pero en el examen de admisión no se preocupen que no les van a salir ejercicios tan complicados como los que estamos resolviendo ahorita, pero sí es importante que usted lleve una base para cuando ya esté estudiando en la universidad, ¿verdad? Que prácticamente en el bachillerato y más ahorita como se está trabajando, no se logró ver quizás con mayor profundidad esto. Ahora,
Fíjense que tomé un punto, bueno, un poquito de información, más adelante de lo que es la guía de autoaprendizaje, porque me pareció bastante buena esa información para podérselo explicar bien, porque lo que aparecía en la universidad aparecía lo que son los vectores unitarios, pero solamente se trabaja lo que es X y Y, pero de igual manera ustedes ya saben que simplemente se trabaja en lo que es el eje de las X y el eje de las Y. Entonces no hay como tanto complicado, sino que se ve complicado cuando se trabajan con vectores unitarios, pero mejor prefiero enseñárselo de esta forma para que ustedes recuerden y puedan entenderlo mejor lo que se refiere a este punto. Bueno, entonces saquemos los datos. Entonces tenemos que, bueno, le voy a volver a leer el ejercicio para que ustedes puedan ver cómo vamos a ir sacando los datos. Quiero ver si se los puedo copiar aquí. Quiero ver si me permite copiarlo. Pero creo que no. Permítame, voy a ver si lo puedo copiar para que ustedes lo puedan ver. Pero no me permite copiarlo. Veamos, quiero ver. No. Bueno, entonces saquemos los datos de esta forma. Entonces tenemos, veamos, tenemos la velocidad inicial, que son 30 metros entre segundo, entonces lo vamos a anotar. Tenemos la velocidad inicial. Recuerden que ahorita solo trabajamos en Y, velocidad inicial en Y, que serían 30 metros entre segundos. Luego me están dando otro dato que es, veamos, también la velocidad final es 30 segundos. Entonces vamos a poner la velocidad final. La velocidad final solo se escribe como v y la velocidad inicial como v sub 0. Entonces aquí va a ser lo mismo. Luego tenemos, veamos el siguiente dato. Tenemos el tiempo. Nos dice que el tiempo que nos dan es de, veamos, nos dan 3 segundos y luego nos dan un intervalo. Entonces el tiempo es igual a 3 segundos, pero también nos dicen que hay un intervalo que también lo vamos a ocupar, que nos dicen que es de 6 segundos. Entonces intervalo es delta t, es de 6 segundos. Vaya, ahora bien, ¿qué es lo que voy a encontrar? Dice que voy a encontrar, veamos, la velocidad final. No, la altura final. Permítanme, vamos a ver el enunciado del ejercicio. Me dicen que debo de encontrar la rapidez promedio. Ponemos la rapidez promedio, que es RM. Rapidez promedio sería la incógnita. Y también me piden que debo de encontrar, veamos, permítanme que tengo en otro lugar la otra parte, la velocidad promedio durante ese mismo intervalo. Entonces me dicen que es la velocidad promedio. La velocidad promedio.
sería velocidad promedio. Entonces eso sería todo. Ahora veamos, ¿qué hacemos entonces? Ya tengo todos los datos. Entonces, esos son los datos que yo tengo. También me aparece un dibujito que quizás lo vamos a dibujar para que ustedes más o menos se lo ubiquen. El dibujo dice que está aquí sobre el suelo. Y esto más o menos así. Creo que algo así aparece, quiero ver. Sí. Y aquí simplemente nos dice la altura máxima. Bueno, esta es la velocidad inicial, que ahí lo tenemos. Tenemos aquí lo que alcanza de altura, se le conoce como Gmax o altura máxima. Fíjense que este mouse está un poco raro, que no se quiere mover mucho. Este es una Y más, que es lo máximo de la altura que va a alcanzar este objeto, en este caso que sería como una pelota. Sí. Va, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscamos la fórmula para encontrar nuestras incógnitas, ¿verdad? Entonces, para encontrar la rapidez promedio, nos dice que debo de encontrar la distancia total entre el tiempo total. Esa es la fórmula de la rapidez promedio. Entonces, para ello, yo necesito conocer lo que son las distancias. Entonces, yo necesito, como no tengo la altura máxima, entonces eso es lo que voy a encontrar. Les voy a poner acá la fórmula, que sería R más. Ay, que no, este mouse no quiere. Es igual a delta. Distancia total, pongámoselo para que se vea mejor así. Sería distancia total entre tiempo total. Voy a poner distancia total. Que sería distancia total solo se lo voy a poner así porque fíjense que no sé qué le está pasando a este mouse. Entre el tiempo total. Ay. Entonces pongo tiempo total. Vale, ahora, si usted se fija, conozco las velocidades, pero no conozco lo que es la distancia total. Y la distancia total se refiere a esto, a la altura. Entonces, como no lo tengo que encontrar primero la altura. Bueno, en este caso sería la altura final. Solo antes de resolver este punto, quisiera decirles algo. Cuando yo vengo, y en este caso yo tengo que tomar en cuenta tanto lo que es la subida como la bajada, pero cuando estamos en este punto, el objeto llega a este punto que está acá, en este punto la velocidad final va a ser 0. De igual manera el tiempo va a ser 0, porque es como la altura máxima que él ha alcanzado. Entonces, en ese punto, permítame. Entonces, en este punto, la velocidad va a ser 0. Y el tiempo también va a ser 0 en este punto más alto. Y se supone que el tiempo de subida va a ser el mismo tiempo de bajada. Y de igual manera, ¿verdad? Lo que es la velocidad. Ahora bien, como no conozco la distancia, yo busco las fórmulas que les mencioné, ¿verdad? O les enseñé, y busco cuál es la fórmula para encontrar
esa altura, porque creo que no me la dan. Solo voy a revisar el enunciado del ejercicio. No, no me la dan. Entonces tengo que encontrarla. Entonces yo busco las fórmulas para encontrar y la fórmula me dice que para encontrar y va a ser igual a, se la voy a poner aquí, y es igual, que es lo que yo quiero encontrar, es igual a menos la velocidad inicial, que esta velocidad inicial estaría elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad, y también sería negativo. Esa es la fórmula. También sería negativo. Ahora bien, como esta es la fórmula que necesito encontrar porque no tengo la distancia total, entonces vengo yo y lo voy a encontrar. Como ya conozco la velocidad, simplemente lo voy a utilizar o lo voy a sustituir. En este caso me dice que la velocidad inicial es 30. Entonces le voy a poner 30 metros entre segundo y lo voy a elevar al cuadrado. 30 metros entre segundo, y esto va a ir elevado al cuadrado. Ahora, menos, bueno, en este caso, como si aplico la ley de los signos, al final me queda más, ¿verdad? Entonces le vamos a poner el signo. Sería 2 por la gravedad. Vamos a tomar 9.8. Si no nos dicen que va a cambiar la gravedad, vamos a utilizar la misma. Así como les dije, la gravedad va a variar dependiendo de la altitud, pero como será como decimal es la diferencia, entonces lo que se hace es trabajar con un valor estándar, que es 9.8 metros entre segundo cuadrado. Perdón, aquí es segundo cuadrado. Ahora, ¿qué hacemos para no nos... Lo podemos hacer todo junto en la calculadora, pero yo prefiero primero sacar el cuadrado y luego eliminar, porque de igual manera sí puedo identificar muy bien las unidades. Ahora, si yo quiero encontrar la distancia, significa que la unidad que debe quedar expresada a la distancia va a ser metros. Entonces, cuando yo lo hago así paso por paso, yo puedo visualizar mejor cómo se logra ubicar lo que es la unidad. Entonces, primero que voy a hacer es multiplicar 2 veces 30. No sé si alguien tiene una calculadora en la mano y me dice cuánto le sale. 30 por 30. Creo que... Bueno, voy a buscar una calculadora virtual aquí. No sé si alguien ya lo ha hecho, lo hizo para que me diga la respuesta. Creo que me va a dar 900. Sí, 900. Entonces aquí me va a dar 900. Y como está elevado al cuadrado, también las unidades se elevan al cuadrado, que serían metros al cuadrado, segundo cuadrado. Ahora multiplico 2 por 9.8, que en este caso me va a dar como resultado
me va a dar 19.6. Pongo 19.6. Aquí serían metros. Aquí la velocidad, no, la gravedad es 9.8 metros entre segundo cuadrado. Entre segundo cuadrado. Ahora, en este caso, elimino metros y metros. Como aquí está el cuadrado, me queda un metro. Aquí lo elimino y aquí ya me quedan sin ninguna unidad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a dividir. Entonces lo divido y me va a dar, veamos cuánto nos da, que serían 900 entre 19.6. Y nos va a dar más o menos 45.91. No sé si alguien tiene a la mano una calculadora para que revisen los datos. Entonces ponemos 45.9. Y serían metros. Y ese sería el resultado. No sé si me escuchan, jóvenes. Sí, Diana dice que sí. Vaya, veamos. 45.9. Vaya, ahora bien, como ya tengo ese dato, entonces ahora sí puedo trabajar la fórmula que les había escrito anteriormente, que es la rapidez promedio. Ahora bien, en este caso, para poder trabajar con eso, quiero que ustedes se fijen en algo. Como en este caso es lanzado el objeto y nos dan el dibujo, significa que la distancia que recorre aquí va a ser igual a la distancia que recorre aquí. Entonces, por eso, como me piden la distancia total, tanto de subida como de bajada, entonces vamos a poner nosotros aquí en la rapidez, que es la distancia total, vamos a tener que hacer una sumatoria de las dos distancias, tanto de subida como de bajada. Y como ya les menciono que es lo mismo, entonces vamos a poner lo mismo. Y hay otro punto importante que aquí me dicen en el ejercicio que en 3 segundos el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria y luego dice que 3 segundos más tarde también cae con la misma velocidad. Entonces acá tanto el tiempo de subida como el de bajada también son 3 segundos. Entonces vamos a hacer la sumatoria. Entonces hacemos aquí la sumatoria, como me dice distancia total entre tiempo total. Y como les explico, ¿verdad? Que esto es la misma de subida como de bajada. Entonces vamos a poner aquí que la rapidez máxima va a ser igual a 45.9 metros. Esta es la de subida. Ahora ponemos más la distancia de bajada que va a tener lo mismo, la misma altura. Entonces, 0.9 metros. Y esto lo vamos a dividir entre el tiempo total. Como se tardó 3 segundos en subir, también va a tardar 3 segundos en bajar. Entonces aquí lo vamos a sumar así. Quizás le voy a poner así para que no se confundan, porque algunos confunden que como si fuera un 5, un poco raro, ¿verdad? Pero algunos se equivocan. Ahora sumamos esto, 45.9 más 45.9, que en este caso nos quedaría 45.9 más 45.9. Nos daría como resultado, veamos, 91.8.
Entonces aquí nos da 91.8. En una sumatoria, cuando yo tengo 45.9 metros más 45.9 metros, yo lo sumo, pero la unidad no se suma, es decir, que va a quedar los mismos metros. No van a quedar metros al cuadrado. ¿Cuánto va a ser metros al cuadrado? Cuando estén multiplicando. Ahí sí, entonces nos quedarían metros al cuadrado. Pero en este caso no. Entonces vengo yo y lo ubico de esa forma, que serían metros. Creo que así nos da, la sumatoria. Ahora sumamos los tiempos, que en este caso nos daría 6 segundos. Ahora, ¿qué hacemos? Dividir. ¿Cuánto me va a dar esa división? Que no se mire esta cosa, esta letra. Vale, ahora lo dividimos. Al dividirnos nos daría una respuesta de, veamos, de 15.3. No sé si eso les da a ustedes. 15.3. Entonces la rapidez promedio va a ser de 15.3. Y eso sería para el primer punto. 15.3. Y en este caso sería metros entre segundo. Y ya encontramos nuestra primera incógnita. Ahora nos falta encontrar la otra, que nos dicen que es la velocidad promedio. ¿Y cuál es la fórmula de la velocidad promedio? Veamos si lo pusimos. No, no lo pusimos. Nos vamos a pasar a otra paginita, a otra pizarrita. Y nos dicen que la velocidad promedio va a ser igual a delta y entre delta t, es decir, la variación de las alturas. En este caso sería delta y entre delta t. ¿Y qué significa ese triangulito? Una diferencia. ¿Y qué es una diferencia? Una resta. Entonces voy a hacer una resta de las distancias y una resta de los tiempos. Aunque la diferencia o la variación del tiempo ya me la dan, que son 6 segundos. Entonces yo voy a poner lo que es la velocidad final, perdón, la distancia final menos la distancia inicial. Entonces vengo yo y solo para que ustedes puedan ver, sería y final menos y inicial. Como ya me dan delta t, entonces no escribo, pero si nos dieran tiempos diferentes, fuera tiempo final menos tiempo inicial. Pero en este caso nos dan que es un mismo valor. Ahora bien, como les dije acá, me voy a pasar acá. Como les expliqué en este punto, cuando yo hago esto, yo sube, aquí sería la distancia inicial y aquí sería la distancia final. Y como les dije que aquí es la distancia final, significa que la distancia final va a ser 0. Entonces vamos a poner nosotros que en ese punto vamos a tener nosotros 0 en ambos puntos. Entonces aquí nos daría 0. Y abajo nos daría 6, porque ya nos están dando el valor, que serían 6 segundos. Ahora nos quedaría de esa forma.
Ahora bien, lo que hacemos ahora al dividir nos va a dar 0 metros entre segundos. Significa que la velocidad promedio nos daría 0. Y esa sería nuestra respuesta para la segunda incógnita. Bueno, 0. Aquí ya no nos quedaría así. Y esa sería la respuesta. Y como le repito, que en este punto se toma como parámetro eso, de que aquí la altura máxima, perdón, la distancia máxima va a ser 0. Porque en este punto, o sea, prácticamente queda como si en pocos segundos el objeto cuando se lanza, tanto velocidad como el tiempo va a ser 0 y luego cae por la misma acción de la gravedad. Por eso es que se toma en ese punto. Ahora bien, pero cuando hablamos nosotros de caída libre, no solamente cuando se lanza un objeto, sino que también cuando se deja caer, por ejemplo, un objeto desde cierta altura. Por ejemplo, yo estoy en un edificio, por ejemplo, yo estoy en un edificio y yo dejo caer algo, o una segunda planta, por ejemplo. Yo estoy en una segunda, digamos que este es como un lugar donde yo estoy en la segunda planta. Entonces estoy yo aquí arriba, podría ser una ventana o algo, y yo dejo caer un objeto. Entonces cuando yo dejo caer un objeto, yo puedo tomar como incógnita la velocidad final, puedo encontrar el tiempo de caída, puedo encontrar también la altura. Estas son las posibles incógnitas que yo puedo tomar cuando yo dejo caer un objeto a cierta altura. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en bajar? La velocidad final con que va a caer, perdón. También la altura con que se ha lanzado, si no la conozco, también puedo encontrarlo. Esto sería las posibles incógnitas, pero en este caso nosotros hemos tomado esto, que está un objeto, o sea, en este caso, aquí se toma como si la distancia inicial es aquí, donde yo lo comienzo a lanzar. Entonces, aquí la Y inicial va a ser 0, porque como si desde el suelo yo lo lanzo. Y aquí la distancia final aquí, o sea, no se va a tomar eso, sino que en este punto se va a tomar que es 0. Y luego el objeto cae. Entonces ya todo esto y esto se supone que es lo mismo, que es lo que encontramos nosotros allá. Pero si tomo solamente este punto de inicio, la distancia de inicio y la distancia final, que sería aquí, entonces estos puntos son 0. Ya aquí sí varía, que va a ser la misma que este punto, pero ahí el ejercicio me lo daría. Pero como en este caso dice que parte como del suelo. Ahora, pero si lo tomo de aquí donde yo estoy, digamos, lanzando los objetos, entonces aquí también, ¿verdad? Casi siempre la velocidad inicial va a ser 0. O sea, aquí la velocidad inicial va a ser 0. Y luego tenemos la velocidad final sí va a existir, que en este caso es este punto. Esto en cuanto a lo que es la caída. Aquí puedo estar yo en un árbol, puedo estar en un edificio, puedo estar en cualquier punto, puedo estar yo donde lance un objeto. Eso sería en cuanto a lo que es la caída libre. No sé si tienen alguna pregunta. Mm, bueno, bueno, no sé si tienen preguntas, ¿verdad? Pero esto creo que no es tan complicado, ¿verdad? Ahora, quizás por el tiempo que si de verdad se fue rápido y todavía no terminé de explicarles el otro punto. Quiero ver. Sí. Solo les voy a explicar la parte teórica. Bueno, esto es lo que acabamos de explicar. Bueno, aquí les digo, ¿verdad? En esta nos dice, ¿verdad? Que cuando se lanza
un cuerpo en línea recta hacia arriba, su velocidad irá disminuyendo hasta llegar a un punto en el cual el cuerpo momentáneamente estará en reposo y su velocidad será igual a cero. Luego caerá aumentando su velocidad hasta llegar al suelo. Y consideremos lo siguiente en este movimiento, que en este caso ya serían sus fórmulas, lo que es la altura, lo que es la velocidad y lo que es la aceleración. Esta es la altura, bueno, para el tiro vertical, lo que es la altura máxima, que es la fórmula que ocupamos, que es velocidad inicial al cuadrado entre 2 por gravedad. Si no conocemos el tiempo, la fórmula sería velocidad inicial entre gravedad. Y aquí tenemos otras fórmulas que de igual manera son que se pueden utilizar. Ahora bien, de ahí nos pasamos a lo que es, vamos a pasar rapidito esta. Estos son otros ejercicios que no nos alcanzaría el tiempo. Aquí, pero se los voy a mandar. Aquí cuando también tiro vertical, pero la incógnita también va a ser Y, pero tenemos otros datos. Entonces, como son otros datos, se ocupan otras fórmulas. Primero, no se conoce el tiempo, utilizamos la fórmula que es la velocidad final. Y luego está para encontrar la altura, que es esta fórmula que se utiliza. Pero siento que no va a ser difícil. Luego solamente les voy a explicar lo que es el movimiento parabólico, que aquí ya cuando hablamos de movimiento parabólico sí se utilizan lo que son tanto dos movimientos, el movimiento rectilíneo uniforme y el variado, donde vamos a trabajar con lo que es la gravedad también, la distancia horizontal y la distancia vertical, que en este caso se le conoce como R, y lo que es la parte vertical como H, o también se puede tomar aquí como X y aquí como Y, ahí dependiendo cómo lo tome la información que ustedes utilicen. Ahora bien, en este caso tenemos cuando la velocidad de inicio va a ser cero, entonces va a tener este movimiento. Ahora, dependiendo el ángulo con que se lance el objeto, así va a variar esto, ¿verdad? El alcance que va a tener, tanto en X como la altura máxima que va a tener ese objeto, o cualquier cosa que se logre lanzar y que describa esta forma como una semiparábola. Entonces vamos a tener tanto los valores tanto en X como los valores en Y, o velocidades en X y velocidades en Y. Y en cada punto va a variar. Vean, observen cómo va variando. Entonces aquí ya se utilizan otras fórmulas, que en este caso van a ser una gran cantidad. Entonces, para el movimiento parabólico tenemos todas estas fórmulas. Este es para la distancia, para la altura, para la velocidad final, también para la velocidad. Aquí, esta velocidad final cuando sí hay tiempo, y este es cuando no hay tiempo. Tenemos también la velocidad como total, que tanto va a ser la sumatoria o la raíz cuadrada, que se suman tanto la velocidad en X como la velocidad en Y. Y también tenemos otras fórmulas, que es el tiempo de vuelo. Dependiendo de las fórmulas que usted tenga, perdón, los datos que usted tenga, vamos a utilizar lo que son las fórmulas. En este caso, la primera cuando hay un ángulo, y en la segunda cuando no tenemos ángulo. Tenemos la altura máxima, que ya les expliqué, ¿verdad? Que es cuando estamos refiriendo a Y, a lo más alto que puede llegar, que tenemos tres fórmulas. Tenemos esta fórmula, esta y esta. ¿De qué va a depender utilizarlo? Dependiendo los datos que tengamos. Tenemos el alcance horizontal, que se refiere a lo que es la distancia que va a llegar en X. Entonces va a ser igual a 2 velocidad inicial seno del ángulo, tan por el coseno del ángulo entre la gravedad. Y también tenemos dos fórmulas. Tenemos esta y tenemos esta. Y luego tenemos la relación entre lo que es la altura y la distancia, que va a ser esta fórmula. Entonces, como ya no nos queda más tiempo, vamos a trabajar esta fórmula. Bueno, ya la próxima clase sería ya aplicando estas fórmulas a ejemplos para poderlos trabajar. Así que quedaríamos hasta aquí en la clase.